Nayib Bukele, el famoso y controvertido presidente de El Salvador que se ha convertido en noticia a nivel internacional y que acaba de anunciar una novedosa política económica para poder levantar económicamente a El Salvador, un país históricamente no muy próspero, pero que se está destacando en los últimos tiempos, pero que en medio de todo eso las Naciones Unidas se lanzaron en contra de Bukele y su gobierno, acusando que están haciendo violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Todo esto asociado a esta mega cárcel y a los pandilleros que tienen ahí de las maras encerrados, donde la ONU salió a defenderlos porque dice que a estas maras se les está pasando por encima de sus derechos humanos. Todo eso lo vemos a continuación. Bukele usualmente se caracteriza y es conocido a nivel internacional por sus políticas de seguridad, pero en los últimos tiempos ha anunciado una serie de políticas económicas bastante novedosas que tienen que ver más bien con la toma de políticas de carácter más liberal en lo económico. Mencionamos más liberal porque aunque son muy y casi libertarias algunas de estas políticas, por otro lado también mantiene gastos importantes en temas de salud, subsidios en ciertas áreas. Entonces tal vez lo que más se acerca con la política económica de Bukele, como vamos a ver un poco más adelante, son políticas socioliberales, que tienen que ver con promercado, bajas de impuestos, pero en ciertas áreas de la economía, como educación o salud, se mantiene igual una presencia estatal con subsidio o un estado de carácter subsidiario. Eso es lo que más se parece, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que anunció Bukele? En un tuit, y esto lo cumple porque tiene una amplia mayoría en el Congreso, entonces lo que diga Bukele en su Congreso se cumple porque ha arrasado en sus elecciones, es que dijo que la semana que entra, que estamos en esa, se está presentando un proyecto que elimina todos los impuestos, impuesto cero, en materia de ingresos, propiedad, también de ganancias capitales y también eliminación total de aranceles, o sea, puro promercado, cero impuestos, maravilloso, en innovaciones tecnológicas, como programación de software, para aquellos que hacen programación de código, aplicaciones y desarrollo de inteligencia artificial, como también materias de computación y de comunicación asociado a construcción de hardware. Ahora, ¿por qué es esto? Porque con esto Bukele lo que busca es impulsar una industria innovadora tecnológica en El Salvador. Él muchas veces ha hablado que quiere convertir ese país como en el Silicon Valley de América Central y atraer esos intereses de esos lugares, tomando en cuenta que especialmente en Estados Unidos hay una fuga de capitales importantes de Silicon Valley a otras partes. Muchos han decidido irse, por ejemplo, a Texas, pero El Salvador con Bukele está tratando de apostar a hacer una política que atraiga inversión tecnológica e innovación de Estados Unidos como de otros países, aprovechando que en estados como California, donde está Silicon Valley, han puesto tanto impuesto y regulaciones asociadas a estas materias que están comenzando a irse. Ahora, es una política, como mencionamos, interesante en nivel económico porque sigue parámetros de carácter más pro mercado, que es impuesto cero en esas áreas. Ahora, ojalá eso se profundizara a nivel generalizado en la economía, porque efectivamente lo que empiezas a ver cuando se dan esas situaciones, y el mismo Bukele lo reconoce, es que empieza a florecer la innovación, hay más competencia, se bajan los precios al mismo tiempo por la baja de impuestos, llegan productos más baratos y eso beneficia a la población común y corriente. Los que se ven perjudicados son más bien en el mundo político que reciben menos dinero del bolsillo del trabajador, pero a Bukele parece no importarle eso mucho y eso es positivo porque ha hecho esta baja masiva. Si lo toman en cuenta en otros países cuando se dan estos argumentos, se inventan excusas por el mundo político porque a ellos no les conviene, aunque sí a la población. Por eso durante el siglo XIX se veía como las ideas más liberales como las ideas de la población y las ideas más proteccionistas y estatistas como las ideas más elitistas. En esos tiempos se asociaban a los conservadores y una nota histórica, eso solo cambió en el siglo XIX cuando los liberales cometieron su error histórico, que hacen siempre, de liarse con los conservadores y pasaron a ser un poco más del elemento elitista, ¿no? Pero tema aparte. Ahora, como mencionamos, esto no significa que Bukele tome un ideal, podríamos decir, 100% liberal o libertario. No es así. Bukele más bien es un socio liberal, o algunos lo llamarían socialdemócrata de mercado, que tiende más a socioliberal. ¿Por qué? Porque, como mencionamos, al mismo tiempo que hace estas políticas muy pro mercado, muy de impuestos cero, maravillosa, por otro lado, en ciertas áreas del Estado mantiene una presencia muy fuerte, como en materia de educación, de salud, y hace un Estado de subsidio. O sea, trata de que haya elemento privado, pero interviene con el Estado cuando es necesario. Muy parecido al modelo chileno de los 90 y comienzos de los 2000. Pero en medio de todo eso, vemos también que la ONU se ha decidido lanzar en contra de Nayib Bukele. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque acusan que en esta mega cárcel donde tienen a las maras metidas ahí, hay muerto ya más de 90 personas en esa custodia. No dan mucho el detalle de cómo, habría que investigar cómo se ve eso, pero dicen que hay un abuso de derechos humanos y que a los detenidos que son parte de estos grupos de las maras se les está violando sus derechos humanos.
y por lo tanto el gobierno Bukele está haciendo una violación sistemática de derechos humanos. Ahora, estas críticas de la ONU no son nuevas. Hay que tomar en cuenta que Bukele solo se preocupan de él, porque antes de El Salvador nadie se preocupaba, porque ha logrado reducir sustancialmente la delincuencia en El Salvador. Ahora, no es el país más seguro del mundo, no es tampoco el país más seguro de América, pero pasó de ser uno de los más peligrosos a estar entre los más seguros. Y eso claramente es una señal de que sus políticas han funcionado en materia de seguridad. Ahora, dentro de esas políticas, lo están acusando mucho de que, como se ha vuelto popular a nivel mundial por esto, y especialmente a nivel americano y europeo, la ONU se le ha lanzado encima diciendo que se violan derechos humanos. Pero hay que tomar en cuenta que el concepto de la ONU de Derechos Humanos es muy particular, porque dice, al igual que muchos estatistas, como que los derechos humanos solo los puede violar el Estado, que elementos de pandillas o elementos particulares no se pueden violar. Y eso es porque tienen la mentalidad de que los derechos humanos solo los crea el Estado y por lo tanto el Estado nada más los puede violar. Que es una falsedad. Los derechos humanos van más allá de un Estado. Es algo anterior a él. Por eso uno de los derechos fundamentales es la libertad de pensamiento, la propiedad, porque es algo que uno tiene en el momento mismo de nacer sobre sí mismo y eso no es transferible. Y por otro lado, por lo mismo, la vida. Y lo que pasa, y aunque no les guste decirlo, es que también es una violación de derecho humano, porque es un elemento esencial, como es la vida, cuando una persona mata a otra, o cuando pandillas matan a otras personas, o abusan de la propiedad de otros. Entonces, eso también son violaciones de derechos humanos, pero que a uno no le gusta mencionar. Y casi pareciese que estos organismos internacionales tuvieran más el enfoque de criticar a El Salvador porque han tomado políticas que son exitosas y está generando un referente a nivel latinoamericano, más que otra cosa. Porque antes, ¿quién se preocupaba de El Salvador en organizaciones como la ONU? Nadie. Nadie, solo ahora que están teniendo éxito lo están criticando. E incluso, si podemos observar que hay políticas que no les podrían gustar con respecto a El Salvador, que uno puede hacer sus críticas, por supuesto, como también alabanza, eso es política interna. De la misma manera que se ha mencionado en otros programas, no hay que hacer una intervención en la política interna de otros países, aunque sean situaciones negativas. Salvador está, de acuerdo a sus propias políticas y de manera interna, mejorando su situación. Otros países la empeoran. Los venezolanos la han empeorado por las políticas que ellos mismos votaron cuando votaron a Chávez y después llegó Maduro. Eso se da. Bolivia acaba de expropiar sus fondos de AFP, que es consecuencia también de las votaciones que los mismos bolivianos han hecho. Y por otro lado, vemos así con distintos países que van mejorando o empeorando por su política interna. Pero eso es decisión de cada grupo de población de cada país. Y no hay que hacer esa intervención, porque lo que vemos es cada vez como tratar de legitimar el discurso que hay que intervenir en El Salvador, cosa que no corresponde. Y bien por Bukele, que ha logrado reducir la delincuencia, como también que ahora está ayudando al crecimiento económico eliminando impuestos y regulaciones. Es el camino a seguir y por eso es tan popular. De todas maneras, novedosas sus políticas económicas y un ejemplo de que sus políticas de seguridad sí están funcionando. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estas críticas, estos ataques que están haciendo las Naciones Unidas en contra de Bukele y El Salvador, acusándolo de ser violadores de derechos humanos? Y también, ¿qué les parecen estas nuevas reformas a nivel económico que está haciendo el gobierno de El Salvador? Positivas, negativas, ¿por qué? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temáticas, noticias o temas de análisis tanto de América como de otros continentes para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.